Bien, ahí está. Bien, entonces dijimos que vamos a arrancar con losas cruzadas. Losas cruzadas es cuando podemos armar losas cruzadas cuando la relación de lados es igual o menor a 2. ¿Por qué? Porque si esta losa tuviese una dimensión mucho mayor que la otra, mayor longitud en este caso, mayor LX, ¿sí? Si llamamos a esto LX, y este lado es LX y este lado es LY, bien. Si este lado fuese mucho más largo que el otro, la verdad es que físicamente las cargas no se irían a los cuatro lados, se irían por el lado más corto. Pero cuando las losas tienden a ser cuadradas, ¿sí? Con relaciones de lados menores o iguales a 2, las cargas sí viajan para los cuatro bordes. Entonces podemos armarlas como losas cruzadas. Bien. ¿Y qué necesitamos para poder dimensionar una losa? Primero que nada, conocer su espesor, que es lo que nosotros venimos viendo en todos los elementos de hormigón que hemos dimensionado hasta ahora, flexión. ¿Sí? Yo voy a tener la losa, o el elemento que sea, y necesito conocer la altura. Vimos que las alturas las predimensionamos, pero y que para losas simplemente apoyadas, o vigas, o losas eh, armadas en una dirección, ya sean continuas o no, con un extremo empotrado o dos extremos empotrados, vimos que hay una tablita que nos dice que la altura la calculemos como L sobre algún valor, ¿sí? Entonces, la altura mínima la altura mínima tiene que ser mayor o igual a L sobre un valor. Y, a ver, esperen un segundo, así que pongo el número que corresponde. Bueno, sobre F, L sobre F, ¿sí? Entonces, bueno, el primer desafío que tenemos en losas cruzadas es encontrar este valor de F. Ya vimos que para vigas, o losas nervuladas o losas armadas en una dirección, entrábamos a una tablita que ahí nos decía L sobre 16, sobre 18, sobre 20, 24. Para losas cruzadas, y ahora vamos a ver cómo lo determinamos. Y después lo otro que tenemos que determinar son estos momentos, MI y MX, porque una vez que nosotros tengamos el valor del momento, ya entramos a dimensionar de acuerdo a como hemos visto en los ejercicios de elementos solicitados a flexión. ¿Sí? Donde yo voy a tener, por ejemplo, en este caso, la luz más corta es en I. Entonces supongamos que yo he hecho un corte por acá y lo que estoy viendo acá, esta sección, sería como si saliera de la pantalla la losa. ¿Sí? Entonces la armadura en I, a hacerla más corta, es la que va del lado inferior. Entonces voy a tener una armadura en Y, y en el otro sentido voy a tener una armadura en X. ¿Sí? Pero esta armadura que estoy dibujando ahora no va a ser de repartición, sino que va a ser una armadura de cálculo, de determinar. ¿Y qué es lo que me va a cambiar una vez que yo obtenga los momentos? Bueno, determinarla la dimensión, o como hemos hecho todo en flexión, lo único que se modifica son las alturas D. ¿Sí? Entonces, para cuando esté dimensionando la armadura en X, tendré que tomar este de X, bueno, imagínense que eso es una X, y cuando esté dimensionando la armadura roja que está en Y, tendré que tomar este valor de DI. ¿Sí? Pero después es todo lo mismo. Calculamos el MN, calculamos el omega N y con eso calculamos A sub S. ¿Sí? Donde entra en juego el valor de D. Para obtener el valor de D tengo que saber el valor de H. Para conocer el valor de la altura o verificarlo, yo adopto un valor, pero después tengo que verificar, necesito conocer este valor de F. Bien, ahora vamos a ver que hay una tabla en la que también lo podemos sacar más fácil.
¿Y qué otra cosa necesito para poder dimensionar o determinar la armadura? Es el momento actuante. ¿Sí? Y el momento actuante ya vamos a ver que se determina con tablas. Bien, entonces vamos primero a ver el tema de el valor de la altura mínima, ¿sí? Este valor de F. Bien. Eh, bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Ustedes me van diciendo, frenando a medida que yo voy avanzando y me consultan lo que necesito. Sí, ingeniero, una consulta. Sí, Eh, ¿Es indistinto cuál de los dos es el mayor? ¿O consideramos no, que la armadura que va a estar más solicitada? Sí, claro, vos tenés un tema de rigideces. Por donde hay más rigidez, va mayor carga, por una cuestión de natural, digamos, física. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta losa en este caso, la dimensión más corta es 3,50 m. O sea que mayor carga va a ir por la dirección de los 3,50, ¿sí? Entonces, como yo sé que va a ir mayor carga por este lado de los 3,50, me conviene colocar la armadura en el sentido Y más abajo, porque va a ser la que va a estar más solicitada. Y en el otro sentido, en MX, la coloco por arriba. Si fuese totalmente cuadrada, bueno, ahí sí, es indistinto cuál poner. ¿Sí? pero el momento no va a ser mayor en el que tenga mayor luz. No, porque acá se va más carga por acá, Bien, bien, por bien. una cuestión de rigidez. A ver, espera que me Bueno, registro algo. Bueno, para predimensionar el L de la losa, acá sí tengo que tomar el L mayor, ¿sí? Porque este me va a dar la altura mínima mayor. Entonces acá tomo el L mayor de 4,50. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que esta losa, a su vez, está apoyada, ¿sí? En una serie de vigas. En los costados vamos a tener vigas. Entonces, para determinar este valor de F, o el valor o de qué depende este valor de F en el que tenemos que dividir, va a ser de la rigidez relativa entre las vigas y las losas. Bien, entonces habíamos dicho que para elementos armados en una dirección, ya sean vigas o losas macizas o nervuradas, teníamos esta tablita que nos daba el valor por el que teníamos que dividir. Ahora, en elementos armados en dos direcciones, lo tenemos que determinar. Bueno, ¿y qué puede pasar? Se puede dar la situación, a ver, vamos a volver al gráfico, que yo tenga mi viga, ¿sí? Y la losa. Pero también puedo tener esta situación, que tenga esta viga y la losa, o también se puede dar esta situación, que yo tenga la viga y la losa ahí, casi, bueno, vamos a hacer de nuevo eso. Que yo tenga la viga y la losa, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cuál es la diferencia? Esta diferencia es que yo tengo una viga rígida, una viga rígida, la losa apoyada en una viga rígida, ¿sí? Y en este caso tengo una viga casi perdida en el ancho de la losa, lo vamos a hacer perdido directamente, ¿sí? Que esto es lo que se llama entrepiso sin viga. Es como que la viga queda dentro del espesor de la losa. Y esta es una situación intermedia. Bien, entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es para este caso, para cuando tengo vigas rígidas, ¿sí? Cuando la losa apoya en vigas rígidas. Porque ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, y en este? La deformación de la losa, cuando la losa se deforma, eh, interfiere o se ve afectada la viga. En este caso no, como la viga es tan rígida, la deformación de la losa no interfiere en la deformación de la viga. Entonces, lo que nosotros vemos en esta materia son
dimensionamiento de losas apoyadas en vigas rígidas. Después en otra materia, en análisis estructural 2, van a ver qué se hace en este caso de entrepiso sin viga, donde la viga está perdida dentro del espesor de la losa. Bueno, ¿y cómo sabemos cuándo estamos en entrepiso, en viga rígida, o si estamos en una situación intermedia, o si estamos en una entrepiso sin viga? Bueno, hay que calcular la relación entre la rigidez de la viga, ¿sí? ¿Sí? Donde el I de la viga el I, el I de la viga va a ser igual a base por altura al cubo sobre 12, ¿sí? Con el I de la losa, la rigidez de la losa. Entonces la rigidez de la losa y de la losa va a ser lo mismo, base por altura al cubo sobre 12, donde la base va a ser la distancia que hay entre el borde, la mitad de la losa, digamos, porque una mitad apoya en esta losa y la otra mitad apoya en esta viga y la otra mitad de la losa apoya en la otra viga, y la altura de la losa es esta, y la altura de la viga, bueno, la altura de la viga. Entonces, en función de esa relación entre rigideces, vamos a saber si estamos en una losa apoyada en una viga rígida, en un caso intermedio, o en un entrepiso sin viga. Bien, y esa relación se calcula de esta manera, con este valor de alfa, ¿sí? Que es el módulo de elasticidad de la viga por el momento, la inercia de la viga, el momento de inercia de la viga, dividida el módulo de elasticidad de la losa por el momento de inercia de la losa. Como esto se llena monolíticamente, los módulos de elasticidad de los materiales son los mismos. Entonces esto se simplifica y queda una relación de momentos de inercia entre la viga y la losa, ¿sí? Entonces, en función de ese valor de alfa, yo puedo tener que el alfa sea menor o igual a 0,2, que sería un entrepiso sin vigas, que el alfa esté entre 0,2 y 2, se consideraría como viga flexible, de un caso intermedio, y si el alfa es mayor a 2, ya nos aseguramos que estamos en el caso de entrepiso o losa apoyado en viga rígida, ¿sí? Y este es el caso que vamos a ver en este ejercicio. Bueno, lo otro que nos dice el reglamento es que para considerar la rigidez de la viga, puedo tener en cuenta el ancho colaborante de las losas, ¿sí? Según esta expresión. Bueno, entonces nosotros verificamos y nos da un alfa mayor a 2, ¿sí? Estamos en entrepiso apoyado en viga rígida. Bueno, ya teniendo ese dato, ¿sí? Lo que hacemos ahora es determinar el valor de alfa, para lo cual el reglamento nos da esta expresión, la 913. ¿Sí? Bien. No, está bien, sí. Bien. Nos da esta expresión, la 913, ¿sí? Entonces, ¿cómo? A ver si lo puedo hacer un poquito. No, se ve pixelada. Pero aplico esta expresión, que es 36 más 9 por beta dividido 0,8 más FI dividido 1400, y de esta manera obtengo el valor de F que va a entrar para definir mi alto de la losa mínimo, ¿sí? Pero, ¿qué necesito yo para poder calcular el alfa? ¿Sí? Entonces vamos a recapitular. Dijimos que el alfa es igual al I de la viga dividido el I de la losa. Yo, para calcular el I de la losa, necesito la altura de la losa. Y quiero calcular el alfa para determinar la altura de la losa. Entonces acá hay un problema, necesito conocer la altura de la losa para verificar la altura de la losa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Predimensionar mi losa, tengo que darle alguna altura inicial, ¿sí? Poder tomar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Entrar al gráfico de
al gráfico no, a la tabla de elementos simplemente armados en una dirección, ¿sí? Y bueno, yo digo para losas macizas, veo más o menos mi condición. Si simplemente apoyado es L sobre 20, y puedo tomar un valor un poco mayor, porque al estar armado en dos direcciones un poco más rígida, este valor se me va a reducir un poco, puedo empezar, no sé, con L sobre 24, por ejemplo. Tomo para iniciar con algo, veo qué pasa, ¿sí? Puedo empezar con ese valor de altura. Entonces predimensiono este valor de H. ¿Qué hago después? Ahora sí, puedo calcular la rigidez de la viga, puedo calcular la rigidez de la losa, calculo alfa. ¿Qué es lo otro que va a pasar? Bueno, yo voy a tener, por ejemplo, si estamos verificando esta losa, yo voy a tener un alfa 1 para esta viga que va a estar en este borde. Voy a calcular un alfa 2 para esta viga que está en este borde. Voy a calcular un alfa 3 para esta viga que está en este borde, y voy a calcular un alfa 4 para esta viga que está en este borde. Y después, ¿qué hago? Calculo un alfa medio, ¿sí? Que es el promedio de los 4 alfa. Y ese es el alfa que me fijo si es menor o mayor que 0,2. ¿Sí? Entonces, yo obtengo ese alfa medio, que 2 digo. Obtengo este alfa medio, ¿sí? Y verifico que sea mayor que 2. Si es mayor que 2, lo voy a dimensionar como un entrepiso apoyado en viga rígida. Bien, entonces verificamos, nos da el alfa mayor que 2, ¿sí? Calculamos F y verificamos con este valor de F nuestra altura límite, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Yo calculé F. Bien, con el alfa determiné mi valor de F, ¿sí? Y con mi valor de F verifiqué mi altura mínima. Bien, ya obtengo mi altura mínima. Pueden pasar dos cosas. Que yo vea, por ejemplo, que la altura que yo adopté está en el orden de lo que me da la altura mínima. Por ejemplo, adopté 15 centímetros y la altura mínima me da 12. Bueno, estoy un poco pasado, podría probar qué pasa con 12, pero está dentro del rango. O la altura me da 14, yo adopté 15, bueno, estoy dentro del rango, ya está, lo dejo así, ya está predimensionada esa losa, la altura verifica. Ahora, ¿qué pasa si mi altura mínima me da de nuevo 12 y lo había tomado de altura 20? Había predimensionado esta altura que tuve que suponer al principio, había tomado 20. Bueno, está muy lejos de la altura mínima. Entonces podría volver a verificar y calcular los alfas nuevamente con la altura mínima de 12 que me dio, ¿sí? Para no poner tanto hormigón si no lo necesito. Entonces, este va a ser un proceso iterativo. Yo puedo, una vez que llegué acá, quedarme conforme con esta altura mínima que tengo, o sea que acá voy a comparar con el H que yo adopté, ¿sí? Bueno, eso es una D, el H adoptado. Entonces yo, una vez que llegue acá, puedo quedarme conforme con este valor que yo tengo, o puedo decir, no, estoy muy lejos, voy a achicarlo y voy a volver a hacer la verificación achicando este valor al que me dio la altura mínima, para ser más eficiente y ahorrar material. Bien, entonces ese es el proceso para verificar la altura, y no solo la altura, para ver que estamos calculando un entrepiso en viga rígida, y que como lo vamos a dimensionar ahora como sigue, sirve. O sea, es factible. Si yo estoy en alguno de estos dos casos, no puedo determinar los momentos actuantes como lo vamos a ver ahora. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, ingeniero, una consulta. Sí. La dimensión de la base, cuando sacamos los momentos de inercia, vienen Sí. dados de un ejemplo de una tabla, ¿no? Esta base de acá. Claro. Esta base de acá, fíjate, es el momento de inercia de este rectángulo.
¿sí? O sea que la base esta, Claro, ¿y qué valor le damos a B? bueno, ahora lo vemos. Este B, bueno, ahí dice B. Vamos a la planta, a nuestra planta de estructura, acá. Este B es la mitad de la losa, ¿sí? Si yo estoy verificando el alfa 1, el B que tomo es hasta acá. Porque de acá para allá, el B de la mitad de la losa para allá lo uso para el alfa 3, ¿sí? O sea que este es el B para el alfa 1. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, ahora sí, gracias. Ahora si tomamos un colaborante de la losa para la viga, Sí. ¿se lo tenemos que restar ese colaborante a la No, losa? no. Pero yo qué te digo, mirá, te digo lo siguiente. Si vos tenés, eh, así a grandes rasgos, este caso que yo he dibujado acá, el alfa acá te va a dar mucho mayor que 2. Vos tomás el ancho colaborante de la viga cuando no llegaste a 2, ponete de 1,8. Entonces sí, bueno, capaz que si tomo la rigidez de la viga, estoy cerca del 2, entonces lo considero como entrepiso rígido, apoyado en viga rígida. Pero por una cuestión de sencillez es más fácil primero calcular así, con la sección rectangular, y si ya te da mayor que 2, ya está, listo, ya sabés que estás en entrepiso con viga rígida. El tema de tomar el ancho colaborante es cuando la viga no alcanza a ser tan rígida y necesita un poquito más de rigidez, entonces el ancho colaborante te va a hacer que sea un poquito más rígida y ahí tal vez llegas al 2. Pero si ya sobrepasaste el 2 sin tomar el ancho colaborante, no te hace falta volver a verificar con el ancho colaborante, digamos. Genial, bien. Bueno, Ingeniero, ¿sí? Gracias. a mí me quedó una duda sobre, nos dio dos ecuaciones, 9.2 y 9.13. ¿Cuál de las dos uso? O sea, por ejemplo, para este caso el alfa mayor a 2. Claro, la 9.13, porque acordate que nosotros siempre vamos a trabajar la 9.12, esta es para cuando tenés una situación intermedia, pero nosotros vamos a trabajar en el tema de entrepisos con viga rígida, porque los momentos, si no está en viga rígida, tampoco se... Fíjate acá, mirá, acá lo ves. Este es un gráfico, no, pará, ¿están viendo el PDF? Sí, sí. Bien, este es un gráfico que está en función de alfa medio y F. Cuando el alfa medio es mayor a 2, usas la ecuación 9.13. Cuando el alfa medio está entre 2 y 0,2, usas la ecuación 9.12. Pero nosotros lo que vamos a ver de cómo se obtienen los momentos es para cuando son entrepisos apoyados en vigas rígidas. Entonces tenemos que caer acá en 9.13. ¿Sí? Bueno, sí, porque nosotros, ahora vamos a ver lo que sigue, todavía no la vemos esa parte, digo, pero las tablas que vamos a usar para calcular momentos es cuando la losa está apoyada en vigas rígidas. ¿Sí? Bien. O sea, usamos. Perfecto. 9.13, porque vamos a Y de estar ahí trabajando... gráficamente determinamos el valor de beta para No, entrar al F. no, beta es la relación de lados. Beta es Lx sobre Li. Perfecto. Entonces ya tenés todos los valores. Una vez que lo que vos haces, lo que hacemos, todo este procedimiento que hicimos es para verificar que estemos en este lado, que estemos apoyados en vigas rígidas. Una vez que verificamos eso, ya nos quedamos tranquilos, sabemos que estamos trabajando con vigas rígidas, utilizamos la ecuación 9.13 y sabemos que estamos por acá. Y fíjense que los valores de F van entre 40 y 49. O sea que yo recién que dije adoptemos un 24, y lo verifiqué, después me va a dar como 40, o 40 y pico, 45, no sé lo que dé, pero vamos a estar lejos de la altura que yo había predimensionado. ¿Sí? Entonces probablemente tenga que volver a verificar esa losa con una nueva altura de losa, porque lo he sobredimensionado demasiado. Perfecto. Ahora sí lo entendí, gracias. Bien. Bueno, entonces ya vimos el tema de cómo verificar las losas, la altura de la losa. Ahora vamos, una vez ya tenemos la altura, bien, nos quedamos tranquilos, ya sabemos que la altura que tomamos es adecuada, no vamos a tener problemas de deformación, no se va a fisurar excesivamente, no vamos a tener problemas
respecto a ese aspecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar las solicitaciones, ¿sí? Estas solicitaciones MI y MX, ¿sí? Bien, ¿y de qué van a depender esas solicitaciones? Eso lo vemos acá en el libro de Posiasaro, ¿sí? Vemos que en función de cómo son los apoyos de la losa, ¿sí? Esa losa está armada en las dos direcciones, quiere decir que las cargas van a viajar hacia los 4 bordes, ¿sí? En función de cómo esté armada esa losa, los apoyos como estén hechos, es como van a viajar las cargas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que donde hay apoyos de igual condición, por ejemplo, en este lado hay un apoyo empotrado y un apoyo empotrado, se va la mitad de la carga para cada lado. Entonces este ángulo que se forma acá es 45 grados. Lo mismo ocurre en este borde, donde tengo apoyo libre o simplemente apoyado, y simplemente apoyado acá. Entonces se va a ir mitad de carga para cada lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en estos casos cuando la condición de apoyo no es igual? ¿Sí? Acá tengo un apoyo empotrado y uno simplemente apoyado. Bueno, obviamente que el empotrado, al ser más rígido, va a tomar más carga, ¿sí? Entonces, en este lado se forma un ángulo de 60 grados, y para el lado que está menos rígido o simplemente apoyado, se forma un ángulo de 30 grados porque viaja menos carga para allá, ¿sí? Entonces, en función de esto es como van a viajar las cargas. Y estas figuras que se forman acá son los diagramas de carga que voy a tener en las vigas, ¿sí? Entonces yo cuando determine esta viga que está acá, ¿sí? Tengo que calcularla con una carga triangular, donde el valor máximo de la ordenada es esta, Q sub E, que ya vamos a ver cómo se obtiene. Cuando vaya a dimensionar esta viga de acá, tengo que considerar un diagrama de carga trapezoidal como está acá, ¿sí? Donde esta ordenada máxima es Q sub 0. Y bueno, lo mismo para las otras vigas. Acá tengo un diagrama de carga triangular, que si se fijan es este diagrama de carga de acá, que es el que se armó por cómo se distribuyen las cargas. Y acá de nuevo tengo un trapecio, que es el que se arma por cómo se distribuyeron las cargas a este borde. Bien, ¿alguna duda de eso? Bueno. Perfecto, entonces como este es un problema complejo, ¿sí? Ya gente antes que nosotros determinó las soluciones para distintos estados de losa, como el señor Posiasaro, por ejemplo, o Marcus Loser, y nos dan tablas directamente para determinar las solicitaciones. Bien. Entonces, primero vamos a ver las tablas de Posiasaro, que son estas que están acá, están en el campus, ¿sí? Y con estas tablas nosotros vamos a determinar esos momentos que necesitamos saber para poder dimensionar la losa. Bien, entonces, ¿de qué dependen estas tablas? Lo primero que tenemos que buscar son nuestras condiciones de apoyo. ¿Sí? Un borde libre, un borde articulado, un borde empotrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los 4 bordes articulados, esta es en la tabla que tengo que entrar. Y carga simplemente, o sea, es una carga distribuida en toda la losa, una carga Q. Si yo tengo un borde empotrado y todo lo demás articulado, entro en esta tabla. Bueno, y así voy viendo las distintas tablas, con 2 bordes paralelos empotrados, dos bordes perpendiculares empotrados, los 3 bordes empotrados, 4 bordes empotrados. Después viene para cuando tengo bordes libres, ¿sí? Que acá no hay viga. Hay viga en estos 3 lados, acá no apoya acá la losa. Lo mismo. Y para cuando tengo casos de cargas triangulares, ¿sí? Esto puede ser casos para piletas o cisternas, ¿sí? Donde esta carga viene de la presión del agua, de la presión del suelo, entonces ahí tengo casos de cargas triangulares, y la losa está apoyada en sus 3 lados, porque acá arriba es el borde de la pileta, por ejemplo, no tengo apoyo, podría ser un caso. Bien, entonces, en función de eso, vamos a elegir nuestra tabla. Entonces, vamos al ejercicio. Bien, estas son las tablas del POSI. Y después tenemos las mismas tablas de Marcus Loser, ¿sí? Otro ingeniero que hizo sus tablas, ¿sí? Que son estas que están acá, pero lo mismo, dependen de la condición de apoyo. Entonces yo tengo que ver, estas por ejemplo son para losas que tienen bordes articulados.
Esta es para cuando tengo un borde empotrado. Esta es para cuando tengo dos bordes empotrados paralelos, y bueno, y así. Bien, entonces, yo para entrar en estas tablas, lo primero que tengo que ver es la condición de apoyo. Sería este caso, porque estamos en losas articuladas, ¿sí? Después, ¿qué más vemos? Que el lado mayor es el lado X. LX es mayor que LI. Entonces, vamos a las tablas de Loser y tenemos que entrar acá. LX es mayor que LI. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide? Bueno, que entremos con la relación de LI sobre LX. Entonces, la relación de LI sobre LX en este caso es 0,78. Bueno, entonces entramos con 0,78 y acá está. Y acá obtenemos unos coeficientes alfa y un coeficiente beta. ¿Sí? Entonces, yo anoto esos coeficientes y esos me van a servir para calcular el momento en X como alfa por Q por LX al cuadrado y el momento en Y como beta por Q por LI al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes ven acá, los coeficientes alfa es 0,02192 y el coeficiente beta es 0,05629. ¿Sí? Entonces, bueno, no están igual. 0,02127. No, está bien, era acá. 0,02127 y 0,05747. Estaba mirando mal. 0,05747. Bien, entonces de ahí obtengo estos dos coeficientes, alfa y beta. ¿Sí? Y después determino los momentos mx y mi, mx como alfa por q por lx al cuadrado, ¿sí? Que es la expresión que está acá. Entonces obtengo el momento en x y el momento en y, ¿sí? Como beta por q por li al cuadrado. Y ya tengo los momentos. Una vez que obtengo los momentos, ya puedo aplicar todo lo que vimos como se dimensiona una losa. ¿Sí? Como decía recién, tomando el D que corresponda en cada caso, pero ya tengo el momento, ya tengo la altura, tengo el D, ya puedo dimensionar mi losa. Primero la dimensiono en un sentido, después la dimensiono en otro sentido y coloco la armadura que corresponde. Bien. ¿Y qué pasa en este caso cuando la losa es nervurada? ¿Sí? Si está armado en dos direcciones y es nervurada, bueno, de la misma manera entramos en las tablas de Posse-Azaro, para cuando son losas macizas, no nervuradas. ¿Sí? Si son macizas, lo mismo. Entramos con la relación de LX sobre LI, obtenemos el valor y calculamos acá, vemos los coeficientes. ¿Sí? Acá no están tan número por número, sino que acá tengo que interpolar. Por ejemplo, tengo entre 0,75 y 0,80. Bueno, tendré que interpolar para obtener el 0,78 que nos había dado a nosotros y obtener los coeficientes. ¿Sí? Y después, en las tablas del POSI, también me tengo que fijar en cuál condición estoy, porque no saco para un sentido con LX y para otro sentido con LI, sino que el momento es siempre con LX o con LI, en función de la relación de lado. ¿Sí? Pero bueno, aplicando cualquiera de las dos tablas, yo puedo obtener para una losa maciza los momentos actuantes. Y, por ejemplo, en este caso que tengo un empotramiento, tendré un coeficiente para calcular el momento en el empotramiento, un coeficiente para calcular el momento en el tramo, y un coeficiente para calcular el momento en la otra dirección en el tramo, en el momento máximo. Bien, pero de esa manera ya determiné mis momentos considerada como losa maciza. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá de cómo determinar los momentos en losas macizas? Armadas en dos direcciones. Bien. Ingeniero, Sí. disculpe, yo la otra vez estuve revisando este anexo y estaba mirando el ejercicio, creo que el que sigue, que es una losa empotrada, si no me equivoco. Sí, acá. Esa. Y en el caso, no me acuerdo si era Posse-Azaro o Loser. No Loser era. Ese es 0,52. Ahora entramos ahí. Todavía no A llegué a ver, esa parte. Pero bueno, acá sirve, bueno, lo veámoslo acá. Porque esto que vimos acá, el alfa y el beta, es para losas macizas. Ahora, cuando tenemos losas nervuradas, ¿sí? Armadas en dos direcciones, ya las tablas del POSI no nos sirven.
porque estas tablas no están armadas para cuando la losa es nervurada. Tenemos que usar las tablas del loser, ¿sí? Y los momentos, en vez de usar alfa y beta, utilizamos kappa y rho, ¿sí? Entonces tenemos que entrar con estos valores. Tenemos que obtener estos valores, ¿sí? Entonces, veamos el mismo ejercicio de recién, este que venimos viendo, pero ahora lo tomamos como losa nervurada. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a entrar con la relación de lados, que nos dio 0,78. ¿Sí? Entonces venimos acá, 0,78 para 0,78, fíjense acá, kappa nos da 0,2702 y rho nos da 0,7298. Entonces tenemos kappa 0,27 y rho 0,73, bueno, está redondeado, no hace falta tener tantos decimales. Y nuevamente obtengo el momento X y el momento en Y como kappa rho por Q por L cuadrado, bueno, está sobre 8. Bueno, acá este 8 tenía un TS, no me acuerdo bien, ya se lo vamos a preguntar a ingeniero Pagan. Profe, le hago una Sí. pregunta. Sí, No me quedó bien claro. Los momentos esos que nos estamos calculando ya son los máximos. claro. Mirá. Vamos de nuevo. O sea, los que nos dan esa ecuación, esa fórmula. Con Claro, los ahora datos te digo. obtenidos son los momentos máximos en X y en Y. Tal cual. Son estos momentos que están acá, mira. El momento que voy a obtener con esa expresión va a ser este momento de O. Va a ser este momento máximo de acá y este momento máximo de acá. Esos son los momentos que va a obtener con esa expresión. Si la losa es maciza, como en este caso, lo calculamos con los factores alfa y beta de las tablas del POSI, del Marcus Loser, o con los factores que nos da S de las tablas del POSI Asaro, ¿sí? Si la losa es maciza, como esta. Si la losa es nervurada, ¿sí? Si tengo una losa nervurada armada en dos direcciones, o sea que yo voy a tener nervios en una dirección, si veo la otra dirección, tendría los nervios así que se verían en vista. Si tengo la losa nervurada como acá tengo que usar las tablas de Loser nada más. Y calcular kappa y rho. Para calcular ese momento. ¿Sí? Pero es el momento máximo que obtengo. Y si mi losa es empotrada, bueno, como está en el... falta que lo dibuje porque está el caso acá. Si mi losa es empotrada, bueno, también tengo que calcular el momento acá en el empotramiento. Pero las tablas también me lo dan. ¿Sí? Vamos a hacer una losa empotrada. Bueno, me dice también el factor que tengo que aplicar para obtener el momento en el empotramiento. ¿Sí? Y lo mismo en esta tabla. No, está en... A ver, un segundo. Dos. Profe, y ahí lo Sí. entendí. Y entonces, una vez que tenemos un momento, se calcula en una dirección con un momento, y como sabemos calcular la losa, y en la otra dirección es como si fuera otra losa aparte, pero con el otro Claro. momento. Entonces, veamos, O sea, vamos a como hacer fueran dos losas, pero es la misma. tal cual. Entonces, yo acá, con estos coeficientes, voy a obtener el momento en X y el momento en Y. ¿Sí? Bueno, entonces fíjate, nosotros acá la armadura en Y la hemos dibujado roja. Entonces, con este MI, ¿qué hago? Calculo el MN chiquito, calculo el omega N y calculo el A sub S. Y con ese MI, con ese A sub S es la que tiene que ir acá abajo, es esa armadura. Y con este MX, ¿qué hago? Y nuevamente calculo MN chiquito en X, si querés le ponemos así, calculo omega N
y calculo el A sub S en X. Y este valor de A sub S que me va a dar acá es este que tiene que ir en este sentido. ¿Sí? Y para calcular este MN, Perfecto. igual que el A Y sub para S, la- tengo que usar estos valores de D que tengo acá. Cuando estoy calculando en X, tengo que usar el que está en azul, y cuando estoy calculando el A sub S en rojo en Y, tengo que utilizar el D sub I en Y que está acá. Pero una vez que obtengo los momentos, el cálculo es como si fuese una losa armada en una dirección primero y después armada en la otra dirección después, pero es ese nomás el cálculo, no varía nada de lo que hemos calculado hasta ahora. Perfecto. ¿Sí? Y si la losa es maciza, calculo con alfa y beta, y si la losa es nervurada, los momentos los obtengo con kappa y rho. Pero lo mismo, una vez que obtengo los momentos, con esto obtengo los momentos, y con los momentos voy a determinar A sub S, como lo venimos haciendo para losas nervuradas también, digamos, no cambia nada ahí. Bueno, acá me preguntan si la losa es cuadrada, si se hace un solo cálculo. Y no, porque en realidad lo que te va a variar es el valor de D, porque como una va arriba de la otra, en un sentido vas a tener un D y en el otro sentido vas a tener un D mayor. Depende cuál adoptes. Podés adoptar cualquiera de las dos que va una arriba de la otra, pero vas a tener distinto D. Bueno, y finalmente nos queda determinar. A ver, bien. Nos queda determinar las reacciones, ¿sí? Entonces habíamos dicho que las reacciones se sacaban en función de, o sea, se calculan, se determinan las reacciones, van a ser cargas triangulares o cargas trapezoidales, en función de la relación de apoyo. Y para calcular esas reacciones lo vamos a hacer con las tablas del POSI, pero fíjense que el POSI nos da el valor de el valor del Q, de esta ordenada. ¿Sí? Yo después tengo que eh, determinar acá la distribución de carga. ¿Sí? Entonces, bueno, en función de cómo está el apoyo de las losas, ¿sí? Veo en cuál esquema caigo y de esta manera calculo, ¿sí? El valor del Q sub 0 que necesito para determinar la ordenada de la carga. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, en este caso estábamos acá, que era una losa simplemente apoyada con todos los bordes articulados. ¿Sí? Entonces, el Q0 que tengo que tomar es 0,5 del Q por Lx. Y cuando calcule esta viga de este lado, voy a tener este diagrama de carga, donde esta ordenada va a ser 0,5 de Q por Lx. Y este diagrama de carga va a ser triangular, donde esta ordenada va a ser 0,5 de Q por Lx. Y así voy viendo qué tipo de apoyo tengo y cuál sería la ordenada de mi carga. Bien, ¿alguna consulta de esto? Bueno, y por último, vamos a ver una disposición reglamentaria. Pero sí el reglamento nos pide que en las losas cruzadas, o armadas en dos direcciones, en las losas macizas, en los bordes tenemos que poner una armadura. En los cuatro bordes tenemos que poner una armadura arriba y abajo, cruzada, y una malla, donde esta longitud es 1/5 de la luz. Quinto de L, y lo mismo para el otro lado, y eso arriba y abajo. ¿Sí? O sea que yo la tendría que poner, si hago un corte de la losa, digamos, acá está la losa y acá está la viga, esa malla tiene que ir acá arriba y acá abajo, ¿sí? Con el AS igual al S de cálculo.
Esto es para evitar efectos torsionales. Y esto en las 4 esquinas, ¿sí? Acá, acá, acá y acá. Pero esa es una disposición reglamentaria, no lo dimensionamos, o sea, no lo calculamos. Bueno, y así se dimensionaría una losa maciza, armada en 2 direcciones. Digamos que el proceso de cálculo, o sea, de dimensionamiento, de determinación de armadura, es igual a la que ya venimos viendo. Lo único que hay que determinar es, primero, verificar la altura, que la altura sea mayor que la altura mínima, esto para evitar que tengamos problemas de deformaciones o fisuración. Y lo otro que tenemos que verificar, o no verificar, que tenemos que determinar, son los momentos, ¿sí? Y para determinar los momentos y las reacciones, utilizamos las tablas del POSI o del Loser si es maciza, y si es nervurada, utilizamos las tablas del Loser. Bueno, no sé si Loser está bien escrito, sí, pero utilizamos las tablas del Loser, que son las que nos permiten determinar momento para losas nervuradas. Sí, sí, después, o sea, o sea, acá me preguntan si los momentos se mayoran. En realidad, la carga con la que vos determinás el momento es QU, que ya la sacaste la carga de mayorar acciones, ¿sí? Es tu carga última. Y después, cuando vas a calcular el MN, al MU que te dio, lo tenés que dividir phi, digamos. O sea, que acá hay un paso intermedio que es calcular el MN. Yo no lo anoté acá, pero el proceso de cálculo es igual, no cambia nada. Acá tengo que calcular el MN primero. O sea, el MU en X que me dio, lo divido phi, y después calculo el MN chiquito, el omega M y el AS. O sea que el proceso de cálculo es el mismo, eso no cambia. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Yo, ingeniero, me quedé con una duda ¿Sí? en el tema cuando calculábamos las ordenadas, ¿era el valor de la reacción o me confundí? Mira, ahí para que lo comparto de nuevo. Bueno, bien, entonces supongamos que ya calculamos nuestra viga, nuestra losa. Ahora tenemos que dimensionar las vigas donde apoya esta losa, ¿sí? Entonces vamos a dimensionar, por ejemplo, esta viga de acá, ¿sí? Esta viga de acá va a tener 4,50 metros, supongamos que está simplemente apoyada, pero va a ser una viga así de 4,50 metros. Bien, y acá vimos que como los ángulos son iguales, ¿sí? Se distribuye la carga a 45 grados. ¿Sí? O sea que acá va a haber una distribución de carga así. Va a haber una distribución de carga así, siempre a 45 grados. Esto en algún momento se van a cortar estos dos. Y en la otra esquina lo mismo. Se va a distribuir a 45 grados. Y acá se va a distribuir a 45 grados. ¿Sí? Bien, entonces esa va a ser la distribución de carga que me queda. Entonces, si yo quiero calcular esta viga, ¿sí? Pongámosle viga 1, por ponerle un valor, un nombre, viga 1. ¿Sí? Entonces vamos acá abajo, voy a calcular la viga 1. El esquema de carga que tengo que tomar yo en la viga 1 es ese trapecio. ¿Sí? Donde este valor de ordenada, Q0, y esta longitud, de hasta dónde llega este trapecio, ¿sí? Lo saco de estas tablas del Loser, ¿sí? Entonces el Loser me dice, mira, esta distancia es hasta la mitad, 0,5 del X, toma. ¿Sí? Y el valor de la ordenada Q sub 0 es 0,5 Q por LX. Entonces yo de acá ya saco ese valor de ordenada y esa distancia. Tenía otro esquema de apoyo. El esquema de apoyo estaba empotrado acá. Bueno, si tengo otro esquema de apoyo, tendré otros valores de distancia y tendré otros valores de Q. ¿Sí? Entonces, con estos gráficos voy determinando Perfecto. las distintas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá fíjense que me dice, acá está considerado al revés, considera LX esta distancia, y esta ordenada es 0,5 de LX, o sea que es la mitad de esta longitud. O sea que hay que estar atento a qué me va diciendo acá. Y la carga es Q
0,5 por Q por LX, que LX es esta dirección. O sea, tengo que tener cuidado en cuándo dice LX, cuándo dice LY, eso tengo que ir prestando atención. Pero digamos, ya tengo este esquema de carga, ya puedo dimensionar, calcular el momento de esta viga y lo dimensiono. Y así para el esquema de apoyo que tenga, no hay problema. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Bueno. ¿Querés que me vaya yo, Gustavo, a mi...? Víctor, les agrego un Ah, sí. comentario. ¿Se le cortó? No sé ahí si está. volvió. Ahí está, Gustavo. Ahora sí te Sí, que escuchamos. tengo el perro que acá que me corta me corta el enchufe el perro. Respecto a esto que está comentando Víctor, fíjense que esto en realidad es un tema de análisis estructural, porque básicamente lo que estamos haciendo es determinar solicitaciones en una losa. ¿Y por qué no lo vemos en análisis estructural 1? Bueno, porque en análisis estructural 1 solamente referimos a estructuras de barra y esto es una estructura de superficie. Entonces, por eso que no se alcanza, no se ve, no está dentro del curso de análisis estructural. Pero sí está en el curso de cálculo avanzado, una introducción a esto, porque cuando vimos diferencia finita, que es una técnica numérica para resolver ecuaciones diferenciales, como básicamente la ecuación de la losa tiene una ecuación diferencial específica, uno puede resolver la ecuación diferencial con diferencias finitas y calcular las solicitaciones con ese método numérico. ¿Qué es lo que hacen los programas? Por ejemplo, el SAP también, si uno le pone una losa, calcula solicitaciones, nada más que lo hace con otra técnica numérica, que es el método de elementos finitos. Entonces, si se acuerdan, ahí en cálculo avanzado vimos en la última parte del curso, cuando vimos diferencias finitas, estaba como ejercicio propuesto el de una losa justamente, y estaba puesto cuál era la ecuación diferencial y cómo calcular los momentos en forma aproximada resolviendo la ecuación diferencial por este método de diferencias finitas. Entonces, actualmente ya lo resolvemos numéricamente en forma computacional, pero cuando no había estos medios que ahora tenemos, estaban las tablas, que básicamente es una solución parametrizada de esas ecuaciones diferenciales. Así que bueno, ese era el comentario. Yo quería hacer una comparación, voy a decir, para la semana que viene lo tengo, de justamente recordar qué habíamos visto en cálculo y cómo esto se relaciona con las tablas que estamos usando ahora. Pero bueno, este era nada más mi comentario. Bueno, perfecto. Con los que estamos en los grupos 1, 2 y 3, si les parece nos juntamos 17:30 después de un en el link entonces que está específicamente para el tema de estas consultas de los días miércoles. Nos veríamos allí en ese otro link entonces 17:30. Bueno, yo acá también vuelvo en 15 minutos, ¿ah? Así que nos vemos enseguida.